se echaron al bolsillo en propiedad, porque esto queda en propiedad de las compañías de seguros y de la AFP. Casi lo mismo. Es lo mismo. Y del famoso ahorro nacional, la mitad, como dices tú, en realidad termina en el bolsillo de estas empresas, que son del mismo dueño. Porque la Sura, por ejemplo, es una empresa aseguradora colombiana, ¿no es cierto? Vaya a saber uno qué es lo que es eso. Pero de todas maneras, esa empresa tiene una AFP, se me olvida cuál es, pero una de las grandes. Sí, claro. Y después tiene una aseguradora también, y ellos son aseguradores. Sayek, el dueño del diario La Tercera, que es gran defensor de este sistema, tiene una aseguradora que es una de las que tiene más renta vitalicia. En fin, hay digamos, uno puede hablar mucho de eso. Pero lo más interesante, bueno, veamos las cifras anuales. Ahora, perdón, esos 164 no necesariamente son todas utilidades para ellos. Hay un gasto operacional claro, propio. Claro, ese es el costo que tienen, digamos. Pero da lo mismo. Pero debe ser mismo. Pero porque podríamos prescindir No, de todas maneras. Porque el INP podría atender todo este negocio de recaudar y de pagar pensiones, porque como vamos a ver también después, el INP recauda más cotizaciones que cualquier AFP, porque recauda el FONASA. Entonces el INP recauda una brutalidad de cotizaciones. Pero si y se paga calcula una rentabilidad, tiene más del 20-25. Como rentabilidad, la No, me imagino. Entonces, los costos. Pero además están de más, porque el INP podría perfectamente hacer toda la pega que hacen ellos. Entonces, bueno, pero el asunto es que lo que nos cuestan las AFP es lo mismo que ellas aportan a las pensiones del sistema. O sea, es bien. Ya. Ahora, las cifras anuales son interesantes, pero mayo es un mes bastante promedio, así que podríamos revisarlo porque los porcentajes, ustedes se dan cuenta, son parecidos. Comparado con las cotizaciones, en el año en realidad han aportado menos de un tercio. Porque un tercio es 33, ¿no es cierto? Entonces, en mayo aportan 34, pero en diciembre, por ejemplo, aportan 29, una cosa así. Entonces, en resumen, pero es parecido. O sea, la cifra que no se puede quedar es que lo que recaudan en el año, un poco menos de un tercio, lo destinan a pagar pensiones. Y en el año, las comisiones también son mayores, son 29%, y no. Entonces en realidad son más parecidas, son casi iguales en el año. Las comisiones que se embolsan ellos, que es 29%, y lo que pagan en pensiones, que es 31% de los cotizados. O sea, Facio tiene razón, porque por eso siempre destaca eso. Dice que las AFP se quedan en propiedad todos los años con la misma cantidad que pagan en pensiones. Y así es, tal cual. Y eso, si se proyectara hacia el futuro, daría los mismos resultados. No debieran llegar a cero, digamos. Van a seguir siendo igual. Es que eso es lo que yo quiero justamente entrar a conversar con ustedes en este momento. Porque ustedes se dan cuenta que todos los meses ocurre lo mismo. O sea, en otras palabras, recaudan 3 Y pagan uno. y pagan 1. Y después de los 2 que son supuestamente el ahorro, ellos se quedan con 1 los 2. Entonces, En no es un propiedad. fondo. Bueno, pero el hecho concreto es que por lo menos 1 de esos 3 pesos que recaudaron, ¿no es cierto? Porque de los 3 pesos que recaudaron, 1 lo destinaron a pagar pensiones. Otro se lo echaron al bolsillo. Y quedó 1, que es el ahorro nacional, podríamos decirlo así, neto. Pero eso va, ¿no es cierto?, a un fondo de pensiones. Pero resulta que al mes siguiente, nuevamente recaudan, y con lo que recaudan, pagan lo mismo.
se echa otro al bolsillo y otro lo meten a este fondo. El mes siguiente recaudan de nuevo 3. De los 3 pagan 1 en pensiones. Ahí tenemos mayo, por ejemplo. Recaudaron casi 600 y pagaron casi 200. O sea, 1 de cada 3 pesos. Pero se echaron al bolsillo 164. O sea, Es como el sueño del pibe. el segundo peso. Ahora, Pero el otro peso va al fondo de pensiones. Y en el fondo de pensiones, junto con sus gananciales, se va generando un fondo que siempre crece y que no se va a devolver nunca. ¿Y por qué no se va a devolver nunca? Porque estos 194 es lo que le devuelven a los viejitos. Todo lo que ahorraron ellos se lo están devolviendo. Menos las comisiones, menos todo eso, pero se lo están devolviendo. Y al mes siguiente va a pasar lo mismo. O sea, fíjense que es curioso. A todos los que ahorran, les devuelven lo que ahorraron. Pero sin embargo, se va generando un fondo que crece todo el tiempo. Y fíjense que esto le dio el premio Nobel a un economista muy connotado, que además era una persona muy tuvo una vida muy interesante, muy, digamos, sufrida, por decirlo así, porque él era de una familia judía italiana y que se escapó jabonado él, pero no su familia, de los nazis. Bueno, que se llama Franco Modigliani. Y este señor, Franco Modigliani, en el año 54, por ahí, se ganó el premio Nobel porque demostró que si hay un grupo de personas que ahorra la primera mitad de su vida y después en la segunda mitad de su vida desahorra todo lo que ahorró, o sea, en otras palabras, se gasta lo que ahorró, o sea, cada uno ahorra 0. Sin embargo, si el número de esas personas o sus ingresos, es decir, la cantidad que ahorra, crece, o las dos crecen con mayor razón, entonces el fondo que generan crece siempre. O sea, en otras palabras, es un círculo virtuoso el que descubrió Modigliani. En el caso del buen burgués, que ahorra durante la primera mitad de su vida, durante la segunda mitad de su vida, retira sus ahorros, se da una buena jubilación, él ahorra 0, pero sin embargo, entre todos ellos, si su número va creciendo o si sus ingresos van creciendo, entonces generan un fondo que crece siempre. Y ese fondo queda a disposición de ¿quién? De los empresarios, para que los empresarios renueven sus maquinarias, el desgaste, renueven su edificio, el desgaste, renueven las vías de transporte, los puentes, los caminos, las redes eléctricas, etc. Y también hagan nuevos negocios, financien nuevos negocios, que es lo que se llama el ahorro nacional, porque cualquier país, ¿no es cierto?, no puede gastarse todo lo que produce. Una parte tiene que guardarlo justamente para esto, para reponer el aparato productivo y para, ¿no es cierto?, que crezcan los negocios. Entonces, por lo tanto, Modigliani demostró que, miren qué interesante, si cada buen burgués ahorra 0, sin embargo, entre todos, si su número crece o si sus ingresos crecen, generan este fondo que les sirve a todos los empresarios para que financien este ahorro nacional. Bacano, ¿no es cierto? Un círculo virtuoso extraordinario. Pero lo que mis colegas economistas nunca se preguntan, porque se les olvida que en la sociedad no todos son empresarios.
De hecho, la proporción de empresarios en la economía es más o menos un 1% de la población. Son muy poquitos. Y todo el resto, básicamente, son trabajadores. Entonces, una cosa es que sea virtuoso el que voluntariamente, ¿no es cierto?, los empresarios, con parte de los ingresos que tienen, que por ser empresarios son justamente parte de las ganancias, que una parte de eso lo ahorren. Y después saquen el ahorro y vivan bien cuando ya no pueden trabajar. Acá no hay ningún problema. Porque es todo un juego entre ellos. Y es voluntario, además. Pero muy distinto es cuando a los trabajadores se les impone por ley la obligación de que sean ellos los que creen este fondo que crece siempre y que no se devuelve nunca. Y en ese caso, que lo administran además no lo administran. Y además que lo usan los empresarios. Porque ¿quién tiene en la sociedad, esto es lo que no se preguntan nunca mis colegas, la obligación moral de financiar el ahorro nacional? ¿Son los trabajadores o son los empresarios? Yo les pregunto en el caso de una empresa, por ejemplo. Una empresa tiene que renovar su maquinaria. Entonces imagínense que el dueño de la empresa llegara y le dijera a sus trabajadores al final de mes: viejito, ¿saben que tenemos que renovar el camión? Entonces les voy a pagar un 10% menos a todos y con esa plata voy a renovar el camión. ¿Qué le dirían los trabajadores? Pero jefe, si para eso usted se queda con la ganancia. Entonces, si quiere nos da la ganancia a nosotros. Y nosotros financiamos el camión encantados si nos da la ganancia. Pero resulta que usted se queda con la ganancia. Además, a nosotros nos paga el salario, ¿no? Además te está ofreciendo, por ese ahorro, no la rentabilidad del negocio, te está ofreciendo una rentabilidad promedio que pueda dar el mercado. Porque claro, lo que tú quieras. Pero el hecho concreto es que la responsabilidad de eso en todas las sociedades civilizadas ha sido siempre de las élites. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de financiar el ahorro nacional, de financiar la renovación de las maquinarias, de los puentes, de los caminos? Son los empresarios, pues. Ellos tienen que hacer esto, no los trabajadores. Y si se crea un sistema estatal que fuerce a los trabajadores a contribuir a esto, en la práctica lo que se está haciendo es que se le paga un salario a los viejos y a la vuelta de la esquina se le saca un mordisco como el 10% y eso se lo llevan los empresarios y no lo van a devolver nunca. Porque el fondo, obviamente, no se va a hablar nunca. Aquí hay una paradoja. Que, todo eso que yo les acabo de decir está escrito en este textito que aparece en el texto. Hay una paradoja. Y esta es la razón, perdona, esta es la razón principal por la cual hay que terminar con este sistema, porque es una inmoralidad social. Mire, en mi tiempo, esto se llamaba sobreexplotación, superexplotación. Porque una cosa es que los salarios sean bajos, ¿no es cierto? Ya, está bien, los salarios son bajos y las ganancias se quedan los empresarios. Eso se llama explotación. Aunque sean altos los salarios, si las ganancias se las apropian los trabajadores, perdón, los empresarios, eso se llama explotación. Bueno, pero eso es legítimo en la medida que ellos no toquen los salarios, porque los salarios no son para el ahorro nacional, ni tampoco para pagar la educación. Los salarios son para que viva la familia del trabajador, incluidos sus viejos. Y los viejos, los trabajadores, no están pidiendo que otros se hagan cargo de sus viejos. Ellos se pueden hacer cargo de sus viejos, para eso cotizan. Pero lo que es una inmoralidad es que esas cotizaciones, a costa de tener a los viejos con un sueldo de hambre, una pensión de hambre, se la lleven los empresarios para el ahorro nacional, que tienen que sacarlo de sus ganancias. Pues. ¿Me entienden? Entonces, ese es el abuso intolerable que significa este sistema. Y por eso hay que terminarlo. Y mientras el sistema político no sea capaz de terminar, no va a tener legitimidad. Porque esto es un abuso, es superexplotación. Se les pasa la mano. Porque ya los salarios son bajos, pero además resulta que de esos salarios les sacan
un 10% para el ahorro nacional y le sacan otro 10%, Roxana ya estuvo aquí mismo, le sacan otro 10% para financiar la educación. Y resulta que la educación en todas las sociedades civilizadas ha sido también responsabilidad de la élite. Pues. Si esto es un pacto social en el cual la élite se queda con el excedente, a condición de que cumpla ciertas reglas. La primera es que tiene que organizar la producción de la manera más adecuada y más moderna en cada época histórica, que aquí no lo hace, porque aquí vivimos no de la producción capitalista, sino que de la renta de los recursos naturales. O sea, esas reglas no lo están cumpliendo. Y en segundo lugar, la segunda regla es que no toquen los salarios. Y resulta que los salarios aquí le sacan un 10% de esto para la ahorro nacional, supuestamente. Ya vimos que la mitad se lo llevan las propias administradoras. Pero además le sacan otro 10% de educación. Entonces, este abuso es el que hay que terminar. Este es el abuso que está en la base de la indignación justa de la gente. Estos abusos, porque estos son abusos, digamos, que no corresponden, rompen el pacto social. Perdone, yo todo este discurso lo dije y te interrumpí una pregunta. Mira, lo que yo quería